El mundo del buceo en cuevas es fascinante, pero también uno de los más peligrosos dentro de las actividades subacuáticas. Los buzos que se adentran en estos sistemas laberínticos de túneles llenos de agua lo hacen con un profundo respeto hacia el entorno y una conciencia constante de que cualquier error podría ser fatal. En diciembre de 2004, un grupo de 4 buzos experimentados decidió explorar las misteriosas cuevas del cenote Calimba, en México, con la seguridad de su vasta experiencia y preparación. Sin embargo, lo que comenzó como una emocionante aventura se convirtió en una tragedia cuando solo 2 de ellos lograron sobrevivir. Esta es la historia de la tragedia del cenote Calimba, un relato que recuerda los peligros mortales que acechan bajo las aguas y la delgada línea entre la vida y la muerte. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó con una inmersión que prometía ser relativamente simple y emocionante. Un grupo de 4 buzos, Bill Downey, Jane Downey y Kent Hirsch y Michael Nast, planearon una inmersión de aproximadamente 80 minutos en el cenote Calimba. Este grupo no era inexperto, ni mucho menos. Bill y Jane Downey, una pareja casada, llevaban más de 30 años certificados como buzos de cuevas y habían acumulado más de 300 inmersiones en su haber. Kent Hirsch y Michael Nast también contaban con una respetable trayectoria de 20 años en buceo de cuevas, habiendo completado 125 y 75 inmersiones respectivamente. El plan era simple, seguir la línea principal que conectaba el cenote Calimba con Boss Shin, un sistema subterráneo que se extiende a lo largo de 228 millas de túneles. El equipo de los Downey y sus amigos ya habían explorado estos cenotes 2 días antes y estaban más que familiarizados con las pautas de seguridad. La regla fundamental era que solo se debía consumir 1/3 del suministro de aire para el viaje de ida, dejando 1/3 para el regreso y el tercio final para emergencias. Esta medida de seguridad estaba pensada para evitar cualquier complicación inesperada, pero en esta ocasión las cosas no saldrían como estaban planeadas. El grupo se dividió en 2 equipos. El equipo 1, guiado por un buzo profesional, tenía como objetivo ir más allá en la exploración y colocar marcadores en las líneas para guiar al segundo equipo en su recorrido. Estos marcadores, conocidos como cookies en el lenguaje del buceo, servirían para señalar qué camino deberían seguir y qué líneas de salto habían utilizado. El equipo 2, conformado por los Downey, Hirsch y Nast, seguiría la misma ruta, pero daría la vuelta antes debido al consumo de aire proyectado. Todo parecía estar en orden. Los equipos tenían tasas de consumo de gas similares, lo que garantizaba que nadie se quedaría sin aire antes de tiempo. Además, habían establecido un protocolo claro. El primer equipo que regresara debía quitar las cookies, señalando que ya habían pasado por esa área, y el equipo que les seguía se encargaría de desmantelar las líneas de salto, dejando el camino limpio para futuros buceadores. Al principio todo marchaba según lo planeado. El equipo 2 avanzaba por las líneas principales de la cueva, disfrutando del asombroso paisaje subacuático. Bill Downey tomaba fotografías con su cámara submarina, mientras todos admiraban las formaciones de las cuevas. Sin embargo, la tranquilidad pronto se transformaría en una peligrosa carrera contra el tiempo. Cuando alcanzaron la marca de consumo de aire que indicaba que debían darse la vuelta, Michael Nast fue el primero en señalar que era momento de regresar. Tal como estaba previsto, retiraron la cookie de Boss Shin y comenzaron su retorno hacia el cenote Calimba. Pero entonces ocurrió un error fatal. Al llegar a la línea principal de paso del aro, los 4 buzos giraron inexplicablemente a la izquierda en lugar de la derecha. Este pequeño desliz tendría consecuencias devastadoras. En lugar de nadar los 3 minutos necesarios para regresar al salto que los llevaría de vuelta a Calimba, el equipo 2 continuó nadando por más de 1400 pies en la dirección equivocada. Para cuando se dieron cuenta de su error, ya estaban al final de la línea principal de paso del aro, a casi 3000 pies de su salida prevista. Sabía que estaban en una situación desesperada. Kent Hirsch, consciente de lo que estaba en juego, decidió conectar su línea de seguridad e intentar encontrar una salida alternativa hacia el gran cenote que habían explorado días antes. Sin embargo, la distancia era considerable y después de varios minutos, su línea de seguridad llegó a su fin sin haber encontrado la salida. En ese momento, Kent miró su manómetro y supo que debía regresar rápidamente al grupo o se quedaría sin aire. Mientras nadaba frenéticamente para alcanzar a sus compañeros, el pánico comenzaba a apoderarse de ellos.
Michael Nast, quien tenía la menor experiencia del grupo, fue el primero en mostrar signos de estrés. Su tanque de aire se estaba agotando rápidamente y su ritmo de respiración se volvió errático. Kent, siendo un amigo leal, trató de calmarlo y compartió con él su boquilla de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Ambos estaban peligrosamente bajos de aire y la salida aún estaba demasiado lejos. Mientras tanto, los Downey lograron mantener la calma. Bill, con solo 200 PSI en su tanque, comenzó a compartir aire con Jane utilizando la boquilla de emergencia de su equipo. Con cada respiración sentían la presión del tiempo, sabiendo que les quedaba poco aire y que cualquier contratiempo podría costarles la vida. Después de 25 minutos de tenso nado, Bill y Jane finalmente lograron encontrar el salto de regreso a la línea principal de Kalimba. Estaban exhaustos, pero sabían que no podían detenerse. A medida que avanzaban, el aire en sus tanques seguía disminuyendo peligrosamente. Cuando finalmente llegaron a la superficie, apenas les quedaba aire en el tanque de Jane. Fue una victoria amarga porque sabían que sus compañeros aún estaban atrapados bajo el agua. El guía y otros buzos regresaron al túnel en un intento desesperado por encontrar a Kent y Michael. Tras solo 250 pies de inmersión, vieron las luces de los dos hombres, pero estaban inmóviles. Ambos se habían ahogado a solo 5 minutos de la salida. La devastadora verdad era que un error de navegación había sido la causa principal de la tragedia. Si simplemente hubieran dado la vuelta un minuto antes o si hubieran colocado marcadores individuales como medida de seguridad, es probable que todos hubieran salido con vida. La tragedia del cenote Kalimba evoca los peligros inherentes al buceo en cuevas. La experiencia y la preparación no siempre son suficientes para evitar una catástrofe. En el caso de Kent y Michael, la combinación de un error de navegación y el estrés bajo presión resultaron fatales. Por otro lado, Bill y Jane Downing sobrevivieron gracias a su calma y experiencia, pero la sombra de la tragedia siempre los acompañará. El buceo en cuevas sigue siendo una actividad que desafía tanto a la mente como al cuerpo. Los buzos deben estar preparados para enfrentarse no solo a los peligros físicos del entorno, sino también a las decisiones críticas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.